Vamos a recordar, o yo recuerdo los primeros mensajes en este mes. Larisa predicó sobre en manos del alfarero, de santificar los pensamientos, la carne, el espíritu, las palabras y la conciencia. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y luego Norma habló de no contaminar tu olla. Las malas compañías, los malos hábitos, los malos pensamientos, las malas actitudes, las malas obras. Y luego el pastor Marcos nos habló, a mí me llamó tanto la atención desde que dijo el título, los menos probables. Y me gustó porque nos llevó a definir algunas cosas, saber que Dios no mira tu pecado, Dios no mira tus debilidades y que tenemos la misericordia de Dios. Y luego Pastor Junior nos habló el domingo pasado de la santificación, de aprender de ella, la mujer que lavó los pies de Jesús. ¿Te acuerdas? Tremendo mensaje que nos regaló y que lo secó con su cabello, que se rindió, que tuvo arrepentimiento, que fue al servicio, que tuvo gratitud. Eso fue lo que recibimos en este hermoso mes, estos mensajes que nos han edificado. Y todo habló del barro, porque este fue el lema que se escogió en tiempos de refrigerio, saber del alfarero y saber que nosotros estamos en manos de ese alfarero. Ahora, esto es bien importante, porque los 4 mensajes hablaron de esas vasijas ya hechas. Lo que la vasija que somos nosotros tenemos que hacer. Pero hoy, si ustedes me lo permiten, quiero meterlos al horno. ¿Cuántos quieren entrar al horno? A nadie le gusta. No me digas, ¿saben? Porque a nadie le gustan los hornos. A nadie le gusta pasar por hornos. Pero hoy yo quiero hablarte de eso porque siento que ya las personas que me precedieron los domingos hablaron bastante de cómo tenemos que ser nosotros, como estas vasijas, como estos vasos en manos del alfarero que nos está formando. Pero es que antes de formarnos, Él tiene que hacer algunas cosas como tomar ese barro, darle forma. Y a veces cuando está en la rueda, porque ustedes saben que es una rueda y está dando vueltas mientras el alfarero con sus manos está apretando para hacerle la forma a ese barro. Y a veces siente que tiene una piedrecita o algo ahí porque son sensibles sus dedos, y lo que hace no es buscarle la piedrecita y quitarla, no, lo que hace es tomar ese barro, quitarlo, destruirlo, darle otra vez forma. Y yo quiero hablarte de esto porque la única manera de que tengamos la forma que Dios quiere es meternos en el horno. Quiero que vayas a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 13. 1 Corintios 3:13. Mira qué interesante, porque yo no sé si te has puesto a pensar si alguna vez Dios se ha fijado en ti como para formarte de acuerdo a su propósito. Mira lo que dice ahí: la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú estás haciendo con tu vida, que lo que tú estás haciendo como cristiano, como cristiana, se va a manifestar. Tarde o temprano alguien se da cuenta que eres cristiano. Tu testimonio obra en favor o no de otras personas. Y luego dice, porque el día la declarará. Nosotros no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz. Pero esa obra tuya, eso que haces como cristianos, va a ser probado. Nos van a probar si somos o no somos verdaderos cristianos. Pues por el fuego será revelada. ¿Te das cuenta de eso? Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Cuántos habían leído ese versículo alguna vez? No me digas nada si no lo habías leído. Pero Dios nos va a probar por fuego. Dios nos va a meter en un horno. Dios quiere purificarnos, Dios quiere santificarnos, Dios quiere que seamos de acuerdo a su propósito. Y mira, yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna preocupación alguna vez. ¿Alguno de ustedes se ha preocupado alguna vez? ¿Sí o no? Ahora sí, enséñame la mano. ¿Cuántos se han preocupado alguna vez? Yo me he preocupado muchas veces me he preocupado. Pero ¿alguno ha pasado por pruebas? ¿Se han pasado por pruebas? ¿Alguno está en una prueba ahora? Hay que darle gracias a Dios, porque la Biblia dice que estemos en sumo gozo cuando estemos en pruebas, que estemos muy contentos cuando estamos en pruebas. ¿Cuántos están contentos con las pruebas? Nadie, pero Dios dice cómo debemos ser. Ahora mira qué interesante, porque la aplicación espiritual de este versículo que acabamos de leer lo vemos en el pueblo de Israel allá en el desierto. Por ahí los pasó el Señor.
No solamente por el calor de un desierto, sino por el símil, por la comparación, por la relación que podemos hacer. Y voy a pedirte entonces que vayas a Jeremías capítulo 18, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10 lo más rápido que podamos. Jeremías 18, 1 en adelante. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa ¿de quién? Del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, oh punto de encuentro? Dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, oh punto de encuentro. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y escucha el versículo 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. ¿Están aquí? Dios nos está hablando, nos lleva como el alfarero a moldearnos, a hacernos de acuerdo a lo que Él quiere que seamos. Pero necesitamos hacer algunas cosas para que nos moldee de acuerdo a su propósito. Porque si no andamos bien, mira mi amado, en los talleres de los alfareros hay muchas vasijas. Hay muchas vasijas ya creadas, ya puestas ahí para que la gente las vea o las compra. Pero hay otras que están quebradas, tiradas ahí porque no sirvieron. No le sirvieron. Así que cuando entras al taller del alfarero, a lo mejor vas a tener que saltarte algunas vasijas que están rotas por ahí, porque el alfarero no pudo terminarlas. Dios está haciendo lo mismo con nosotros. Pero mira que existe un horno en estos días para nosotros. Existe un horno, y déjemelo preguntar mejor, ¿existe un horno que nos purifique hoy día? ¿Tú crees que hay un horno que Dios ha hecho para purificarnos? Porque yo quiero hablarte en este día del horno de Dios, el alfarero. Y si quieres poner ese título, el horno de Dios, el alfarero. Porque Dios es el alfarero, lo acabamos de leer. Acabamos de leer que Él dice que es un alfarero. ¿Y por qué no puede hacer Él como el alfarero en las manos de nosotros o nosotros en manos de Él? Y mira lo que dice Isaías 48:10. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Así que mis amados y mis amadas, como algunos de ustedes levantaron la mano diciendo que están pasando por pruebas, este es un mensaje para ti. Como yo ya me lo dediqué, entonces te lo regalo a ti también. Y si no estás pasando por pruebas, de todas maneras, escúchalo porque a lo mejor se lo puedes contar a otro. Pero Dios dice que tiene un horno y Dios no quiere que nos escapemos de ese horno. Él quiere que entremos ahí y hasta que estemos listos no salgamos de allí. Hay personas que no les gustan mucho los hornos, se salen corriendo cuando vienen las pruebas, las situaciones difíciles, se salen corriendo de allí porque no les gusta ser probados. No les gusta entrar en lo que Dios establece para ellos. Quieren vivir su propia vida sin Dios. Como que nunca van a dar cuentas, como que esto nunca se va a acabar y nunca va a venir el Señor o nunca nos vamos a ir con Él. Pensamos que nunca va a sucedernos nada, pero te aseguro que llega un día que se llama día de juicio. Y va a llegar, a todos nosotros nos va a llegar. Ahora, cuando nosotros somos introducidos en esas pruebas, en esas cosas difíciles que no podemos a veces soportar, en ese horno, el Señor quiere que terminemos de pasar el horno. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me causa una sonrisa en Oseas capítulo 7 y versículo 8. Esto habla de Efraín. Dice Efraín, la tribu de Efraín, se mezcla con las naciones. Efraín se ha mezclado con los demás, o Efraín se mezcla con las naciones, parece una torta cocida de un solo lado. ¿Lo habías leído? Mira a tu vecino de reojo, no le digas nada, solo míralo.
A ver si está cocinado a los dos lados. Es que esto es lo que pasa con algunos creyentes, algunos cristianos. Se meten al horno, pero cuando ya les duele mucho se salen y están medio crudos. Todavía no ha terminado el Señor con ellos. Y por eso entran y salen. Porque andan, no sé cómo se verá una torta no volteada, como hizo una versión. Una torta que no se terminó de cocinar. Una torta que se ve bien cocinada por un lado, pero cuando le dan la vuelta está crudo. Y algunas veces los cristianos parecemos eso también, que andamos crudos, pero no crudos de eso que estás pensando. Aflicción es causar molestia o sufrimiento físico, causar tristeza o angustia, y una angustia moral. Mira, aflicción es golpear, ser fuerte, presionar, derretir. ¡Qué tremendo! Cuando pensamos y nos acordamos del tabernáculo que está en la palabra de Dios, si tú lo recuerdas, el tabernáculo y los utensilios del tabernáculo son una muestra que Dios quiere hacer lo mismo con ellos que con nosotros. O Dios hizo lo mismo para establecer el tabernáculo que con nosotros. Y déjame ir contigo porque en el tabernáculo hay incienso. Hay incienso que se ofrece en oración al Señor. El incienso son las oraciones de los justos. Y el incienso es utilizado en el altar y debía ser molido antes de ser usado. Mira qué tremendo. Y luego está el candelero de oro. Tú sabes que el candelero, ese candelero que lo conocemos mucho, casi siempre lo relacionamos con Israel o con los judíos. Ese candelero era de una sola pieza, no se podía pegar. Era de una sola pieza y el oro que tomaban ahí ilustra la necesidad del trato de Dios, hecho de una sola pieza y era golpeado para darle forma. Así que cuando tú y yo empezamos a pasar por ahí, nos meten en el fuego, probablemente vamos a ser golpeados para hacer lo que Dios quiere que seamos. La madera del santuario debía ser lijada antes de ponerla en su lugar. Y mira, la pulían y la moldeaban, pero tenía que ser lijada, quitarle la forma que tenía antes. Dios quiere también lijarte. Dios quiere hacerte como esta madera del tabernáculo, una madera de acuerdo a su propósito. Así que tú puedes aplicar a tu vida esto del tabernáculo porque, escúchame, tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Ay. Tú y yo somos el tabernáculo de Dios. Bueno, vamos a la Biblia porque me estás mirando con ojos de huevo estrellado. Mira, 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. 2 Corintios capítulo 5 y versículo 1. Mira qué interesante. De hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, esta tienda de campaña que somos nosotros, tenemos de Dios un edificio, una casa eterna en el cielo, no construida por manos humanas. Ponla por favor en Reina Valera. Mira lo que dice. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuántos viven en un cuerpo? ¿Cuántos saben que esta es nuestra morada? Aquí en la tierra. Este tabernáculo dice. ¿Cuántos oyeron que le dije que somos el tabernáculo? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, el Señor nos va a dar otro, pero somos el tabernáculo y vamos a ser moldeados. Vamos a ser tratados por Dios para hacernos de acuerdo a lo que Él quiera. Si no desmayamos, si no nos salimos corriendo del horno, si no le decimos, Señor, no aguanto más, no me pases por ahí. Vas a andar rondando y dando vueltas por ahí, entrando y saliendo a todas partes, pero sin ser lo que Dios quiere que seas. Y Dios actúa sobre cada cristiano. Tiene un horno para cada uno de nosotros. Un horno que tiene el fuego en la medida que cada uno necesita. Mi horno no es igual que tu horno. Tu horno no es igual que el horno de la persona que está a tu lado. Dios sabe qué medida le pone. Es igual que la persona que va a poner pan a hornear. Sabe qué grados le va a poner al horno. Si a mí me dice que ponga a hornear un pan allí en el horno, seguro se me va a quemar porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero la gente que sabe cómo graduar la temperatura para que el pan salga de acuerdo
al deseo de quien lo está cocinando. Así que si tú no te vas de la iglesia, si no te alejas del ministerio, si tú no te enojas por el trato de Dios, vas a ser moldeado por Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero entonces déjame hablarte de los propósitos de Dios para meternos en ese horno. Porque a mí me gustaron los mensajes de los que nos precedieron en estos domingos. Me gustó mucho. Pero todos nos hablaban ya de esto, aquí está. Pero ¿por qué Dios te va a meter en el horno? ¿Por qué crees que estás pasando esa prueba? ¿Por qué crees que Dios te tiene, voy a usar esta palabra, sufriendo en esa prueba? ¿Por qué no puedes salir de ese lugar? Bueno, lo primero, el propósito de Dios en su trato, el horno de Dios, del alfarero, es para cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que Él quiere. Te mete en el horno para que seamos como Jesucristo. ¿Es fácil eso? No es fácil. No es fácil parecerse a Jesucristo. ¿Cuántos se enojan cuando les pita a alguien en la carretera? En el freeway. O se te mete alguien ahí cuando estás haciendo cola. Los que vamos a Tijuana. Qué serio, ¿verdad? De este lado, qué formales somos, ¿cierto? Ahí estamos en la fila. Muy formales. Una grande fila y todo el mundo en orden. Pero solo cruzamos la línea. Ay, qué demonios que nos caen encima, ¿no? Empezamos a insultar, a pitar, a sacar la mano. Qué terrible, ¿cierto? Yo sé que ustedes no hacen nada de eso, pero nos hacen esas cosas. Y Dios quiere que cambiemos eso. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, es decir, sin máscaras, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados. Di conmigo, transformados. Dile a tu vecino, te están transformando. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mira, cuando la gente te ve, ¿qué imagen tiene de ti? Cuando la gente te ve venir, ¿qué dicen de ti? Tu familia, tus amigos, los nuevos o los antiguos, ¿qué dicen de ti? ¿Cómo se expresan de ti? ¿Qué piensan de ti? Porque estamos siendo transformados y quien nos transforma, lo acabamos de leer, es el Espíritu Santo. Y Él nos transforma como el alfarero, como le da su santísima gana. ¿Sí están aquí? Vamos por partes, dice el carnicero, ¿no? Entonces necesitamos ir parte por parte para entender estas cosas. Cuando yo vi la palabra transformados, me vino la famosa frase en el griego de metamorfosis. ¿Cuántos han oído la metamorfosis? Metamorfosis es cambiar una cosa en otra. Por ejemplo, el gusanito que se cruza por la calle y se escapa ahí en la acera ya de los pisotones de la gente, y ese gusanito que está bien feo empieza a subirse a un árbol y comienza a ponerse como un líquido viscoso alrededor hasta cubrirlo totalmente, y después de un tiempo empieza a sacar las piernas y los brazos y apretar para romper esa cárcel que tenía y salir volando una hermosa mariposa. Eso se llama metamorfosis. Eso se llama metamorfos, cambiarnos. Y eso es lo que acabamos de leer que Dios hace con nosotros. Dios nos envuelve en su amor y comienza a transformarnos. Y algunos que no quieren entender qué es el amor, entonces te meten en el horno, que duele mucho. Duele mucho porque está haciendo tantas cosas que no nos gusta dejar, no queremos dejar. Así que, mis amados, cada uno de nosotros sabe cómo está en el horno de este alfarero. Este proceso siempre toma tiempo y energía. A mí me gustaría preguntar, ¿cuánto hace que estás en una prueba? Me gustaría preguntar. Los que levantaron su mano y dijeron que están en prueba, me hubiera gustado preguntar, ¿y cuánto hace que estás en la prueba? Pero no te voy a preguntar, por supuesto. Porque algunos me dirán, hace ya mucho tiempo, pastor, ya quiero salir de esto. Yo ya no aguanto más. ¿Alguno ha dicho eso alguna vez? Yo lo he dicho muchas veces. Algunos han dicho, Señor, ¿y por qué yo? ¿Lo han dicho? ¿Alguien ha dicho eso? ¿O solo yo? Señor, ¿por qué yo? Cuando vienen a mí y me dicen, pastor, ¿y por qué yo? ¿Por qué el Señor lo permite? Y yo les digo, ¿y por qué no? Dame una razón por qué Dios no te puede meter en el horno. Dios te va a meter en el horno. Seguro que te va a meter en el horno si es que ya no estás. En Génesis dice,
a imagen de Dios los creó. Claro, teníamos una imagen perfecta ahí en Génesis, ¿no? La imagen perfecta, creados a su imagen y semejanza, Adán y Eva, hasta que llegó el pecado. Y el Señor permite que su Hijo Jesús venga a ti, empieza a transformarte, empieza a hacerte como Él es, hasta que volvemos al pecado. Y entonces va al horno, nos mete al horno para darnos la forma que Él quiere. Así que esta es la primera parte que te quería hablar. Él nos va a meter y te va a meter a ti y a mí para cambiarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero hay una segunda cosa que Él quiere hacer. Nos mete ahí en ese horno. Cuando Él nos mete en ese trato, en ese horno del alfarero, es para depurar la escoria de nuestras vidas. Yo sé que hay una palabra ahí de esas difíciles, ¿no? Depurar la escoria. Déjame definir escoria. Escoria es la sustancia que nada en la superficie de los hornos de fundir metales y que procede de impurezas. En otras palabras, ¿cómo se llama el que mete al horno el hierro y todo eso para darle forma? El herrero. Cuando el herrero toma ese hierro y empieza a darle de golpes para darle forma, cuando ya está al rojo vivo, porque lo mete ahí al fuego, lo pone al rojo vivo, lo pone acá y empieza a darle con un martillo para darle forma. Y cuando lo mete de nuevo al agua, hace así, pero ahí quedan unas impurezas en esa agua. Eso es escoria. Esa es la escoria. ¿Sí entendieron eso? Nosotros a veces nos vemos como escoria. Tenemos algunas basuritas encima. No te voy a pedir perdón por decirte eso, pero sí tenemos algunas basuras encima. La impureza es algo terrenal, es algo de la carne. Es cuando nosotros vivimos en las cosas que Dios no quiere que vivamos. Mira lo que dice Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal? Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es lo que el Señor quiere que dejemos, porque es la escoria en nosotros, es lo que está encima de nosotros que el Señor quiere quitar. Y cuando nos mete en el fuego y empieza a golpear para que seamos a su imagen, va a empezar a soltar esa basura, eso que no debemos tener en nuestras vidas. Entonces después es refinarnos, depurarnos. Y solo va a ser a través del horno. Cambiar mediante calor. Dile a tu vecino, no me gusta mucho el calor, pero qué bueno que el Señor quiere cambiarme por el calor. Díselo, no te quedes con eso. Así que Dios permite que este fuego de prueba, mientras nos prepara para ser usados en su reino. Porque mira, hemos ordenado a Junior como pastor en esta congregación. Y a lo mejor alguien dijo, pero yo vine antes que Junior. ¿Y a mí por qué no? Vamos a ver los videos después, ¿verdad? De las caritas de la gente. Que todos estaban con una sonrisa. ¡Ay, qué bueno! Le tocó el premio mayor. Es que depende si te has dejado modelar, si te has dejado golpear, si te has dejado meter en el horno. Porque Junior tiene muchos años metido en horno. Metido y sacado. Están aquí. Y ustedes también. Así que lo escogemos con pinzas. No, lo escoge el Espíritu Santo. Amén, amados. Igual que a Marco, igual que los pastores que ustedes vieron ahí, igual que Alfredo, igual que nosotros. A todos nos metió en el horno y nos aguantamos. No nos gustaba, pero nos aguantamos. Y esto es lo que tenemos que hacer para parecernos a Él. Amén. Jeremías 15:19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros nos dejamos influenciar por los amigos o la familia que todavía no le han entregado su vida a Cristo. Por ejemplo, esto no pasa aquí nunca, pero por ejemplo, llega el día domingo
Son las 8 de la mañana y tocan la puerta de tu casa. Y es el primo que cruzó, que viene. ¿Y tú te quedas ahí o te vienes para la iglesia? Ese silencio dice mucho. Es que hay que abrazarlo. Ya desayunaste y le preparamos desayuno y nos sentamos con él y a platicar y qué bueno y cómo está la familia allá. ¿Y la iglesia? Yo sé que ustedes no, por eso adelanté que aquí no. Pero hay alguien que hace así. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar, nos convertimos a ellos y no ellos a nosotros. ¿Por qué los cristianos caen en pecado? Porque se reúnen con personas que todavía están en pecado. Y en lugar de ser un modelo para ellos, ellos son modelo para nosotros. Y nosotros tenemos la ventaja porque ya sabemos cómo es allá, ya sabemos de dónde salimos. Entonces, ¿cómo regresamos a aquellos si ya sabemos de dónde nos sacó el Señor? Pero es que aquí está diciendo eso. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Vamos a hablar, por Dios. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mira, le preguntaron a un niño ahí en la playa que por qué estaba recogiendo esa arena, que era como lodo, como barro allí. Y le dijeron, porque eso es muy sucio, ¿por qué estás haciendo eso ahí? Dice, bueno, sí, parece sucio, pero cuando yo termine va a ser un castillo muy hermoso. ¿Qué es lo que pasó? El niño tenía visión de lo que estaba haciendo. Dios tiene visión de tu vida, Dios tiene visión de tu vida, Dios tiene visión de mi vida. Él sabe qué castillo va a ser de ti. Él sabe, como el escultor que toma una piedra, una roca enorme que no tiene forma, no tiene nada, y empieza con el cincel y el martillo a quitar y a quitar y a quitar y a quitar. Y tú puedes decirle, pero ¿va a salir algo de ahí? Claro, de ahí va a salir un león, o va a salir un edificio, va a salir algo. ¿Por qué? Porque está en la visión de ese escultor. Tú no lo ves, pues lo ve el escultor. Dios nos ve a nosotros como nosotros no nos vemos. Y Dios te ve a ti como los demás no te ven a ti. Por eso es que caemos en tantas trampas, porque seguimos aceptando lo que la gente dice de nosotros en lugar de saber lo que Dios dice de nosotros. Amén, mis amados. Así que esto es importante. Si estamos entrando en ese horno es porque Dios tiene propósito para ti y para mí. Proverbios 25:4 dice, quita las escorias de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Otra versión dice, quita la escoria de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. El Señor necesita quitar esas escorias, esos estorbos que están en nuestra vida para que seamos nosotros ya pulidos lo que Él sueña que seamos. El trato de Dios, el fuego de Dios, el horno de Dios va a quitar todas las escorias de tu vida como las quita de la mía también. Pero hay una tercera razón, un tercer propósito de ese horno de Dios, de ese alfarero, nuestro Dios. Y es para limpiar y lavar nuestras vestiduras. Hoy me gustó, yo estaba pensando porque estábamos cantando sobre vestidura, estamos cantando sobre vestidos. ¿Sabe que el vestido es muy importante en la Biblia? Las vestiduras son muy importantes en la Biblia. El Señor dice que vamos a estar vestidos de vestiduras blancas. Así dice, cuando tú y yo estamos en el reino de Dios, tendremos vestiduras blancas. Y a mí me preocupa que hay personas que piensan que se van a ir directo sin pasar por ninguna parte y con sus vestiduras listas. Hay un pasaje en la Biblia, en la cena, si tú te acuerdas, en una cena, una invitación de una cena, que estaban ya todos listos y sentados ahí. Y por ahí llegó el dueño de la cena, el que organizó la cena, y miró a alguien y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no estás vestido para esta fiesta. ¿Cuántos recuerdan eso? No se escapa nadie, mi amado. Nadie se puede escapar. Bueno, yo me voy a colar porque mi mamá es la cristiana, así que me voy a ir con él o con ella. O mi esposo es el cristiano y no importa si yo no hago nada, pero yo me voy y me engancho. No, espérate un momentito. Esto es como dicen en fila india. Uno por uno, así se entra al reino de Dios. Camino estrecho, solo cabe uno, solo cabes tú para entrar. Necesitamos entrar en ese horno, limpiar, lavar nuestras vestiduras. ¿Cuántos saben que Jesucristo es jabón? ¿Sí me oíste bien? ¿Cuántos saben que Jesucristo es jabón? Y si les pregunto por qué, ¿me van a contestar?
No, porque no sabe, ¿verdad? Te voy a aclarar esto. Mira, Malaquías capítulo 3 habla de Jesucristo como el mensajero que vendrá. Los que hemos leído Malaquías, pues nos enamoramos de esa palabra. El primero ya sabemos que fue Juan el Bautista, o a veces yo digo Juan el Bautizador, para que no confundamos con las denominaciones. Pero el segundo que vino fue Jesucristo. Y mira qué interesante, Malaquías 3, capítulo 1 y 2. Malaquías 3, 1 y 2. Porque el segundo mensajero, que es el Señor Jesucristo, y este mensaje profético dice así: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Escucha, porque Él es como fuego purificador, horno, y como, léelo, y como jabón de lavador. Jesús es un jabón. Qué tremendo, ¿cierto? No solamente es un fuego purificador, sino que también nos lava. Nos lava. A mí, mira, es que estos son los pasajes de la Biblia que debemos leer con cuidado. Jesucristo, el mensajero del nuevo pacto, sabemos, se presentó repentinamente a los judíos. Y mira, y desde entonces Él ha sido el fuego purificador, pero también jabón de lavadores para su pueblo, para nosotros. Te voy a explicar eso del lavador, porque lo necesitamos saber qué es. El lavador era el negociante de telas, que tomaba las telas sucias que nadie quería, las traía y las lavaba en la corriente de un río. Las lavaba en la corriente de un río, las metía allí, le daba duro con la piedra. ¿Cuántos se acuerdan de las señoras antes en nuestros pueblos que lavaban así? Le daba duro con la piedra y tenía como una especie de gancho, de tridente, para quitarle toda la basura, todo el sucio. Y cuando ya estaba eso, todo el sucio salía a la superficie y la corriente de agua se lo llevaba. Así que quedaba limpia la vestidura. Y esto es lo que está haciendo el lavador. Esto es lo que dice, porque enjuagaba constantemente con el jabón esa ropa hasta que emblanquecía, hasta que la volvía pura. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero también este horno del Señor. Mira qué interesante, Hebreos 12:6. Porque a mí me llama la atención cuando nos quejamos. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, cuando estás en una prueba, cuando estás en una situación difícil y te quejas de Dios, mira, es mejor que te trate así, porque quiere decir que te ama. ¿Alguien conoce un papá que es descuidado, disimulado con sus hijos? Que no le importa. Bueno, en buen español, le vale lo que hagan sus hijos. No importa. Que hagan lo que quieran. Yo tengo muchos ejemplos bíblicos que están viniendo a mi mente, que no los voy a usar, de cuando los padres no disciplinamos, cuando los padres no ordenamos a nuestros hijos. Dios es serio con eso. Dios es muy serio con eso. Entonces necesitamos entender que el Señor, porque nos ama, nos disciplina. Porque te ama, te ha metido en ese horno que ya no aguantas. Porque te ama y quiere lo mejor para ti, estás pasando por esa situación difícil. Pero también nos mete en el horno este alfarero, nuestro Dios, para traer frutos a nuestra vida. Para que traiga fruto a tu vida, el Señor te va a meter en el horno. Mira qué interesante. El capítulo 15 de Juan, no lo vamos a leer porque son varios versículos, pero habla de que Él es, ¿qué cosa dijo? Yo soy la vid y ustedes son las ramas, ¿cierto? Los pámpanos. Entonces el Señor dice, yo soy el árbol, ustedes son las ramas. Y como las ramas son las que dan el fruto, entonces necesito
que estén listos para dar fruto. No pueden ser cualquier rama, no pueden ser una rama seca, colgada, sin función, que no da fruto. Porque dice que cuando no se da fruto, Él viene y lo corta. Siempre es así. Por eso vemos a cristianos y a cristianas que piensan que ser cristiano es no hacer nada. Ya me salvé, me voy para el cielo. Y es cierto. Ay, pero hay galardones, hay premios y yo los quiero. Entonces voy a dar fruto. Porque tu Biblia y mi Biblia dice que por sus frutos nos van a conocer. Entonces, si antes te pregunté, ¿cómo te ve la gente cuando tú llegas? Yo te pregunto, ¿qué fruto tienes que sea agradable para las otras personas? ¿Por qué no vienen tus tías, tus tíos, tus abuelos, tus abuelas, tus hermanos, tu papá y tu mamá a la iglesia? ¿Será que no le gusta el fruto que tienes? ¿Será que cuando muerde el fruto lo escupen porque y no es que era cristiano? Y no es que es cristiana. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo no estoy hablando de perfección, por favor, no me malinterpretes, pero estoy hablando de lo que la Biblia dice, que nosotros somos las ramas del tronco que es Jesús. Y Él quiere que demos fruto. Y además fruto en abundancia. Así que, mis amados, las ramas que dan fruto son podadas, no cortadas, podadas. Aquí hay jardineros. Antes de entrar hoy en la mañana aquí a la iglesia estuve platicando con alguien allá afuera que sabe cómo organizar jardines, sabe cómo darle forma a los jardines. Yo quisiera saber eso. A mí me gustan las plantas, me gustan los árboles frutales, pero soy muy malo para eso. Pero ¿sabes qué? Hay gente que tiene como un don para eso. Y cuando las personas saben de jardinería, estos versículos les caen rapidito. Ah, es cierto. Porque cuando yo voy allá al jardín y veo esas ramas secas o esas ramas que no están dando fruto hace mucho tiempo, pues no las puedo podar, las tengo que cortar porque se están comiendo la savia que va a ayudar a las otras ramas. Entonces mejor la corto. Y el Señor dice eso. Si nosotros no damos fruto, nos va a cortar. ¿Y sabes dónde van todas esas ramas secas? Al infierno, al fuego, al otro fuego. Así que Dios va a podar, te va a purificar, te va a refinar, porque toda rama que da fruto, para que dé más fruto, la poda. Los jardineros lo saben. ¿Quieres más fruto? Pódala. Quita aquello que está seco, aquello que no produce nada. Así que aquellas personas cristianas que Dios quiere que produzcan mucho fruto serán las que más podadas van a ser. ¿Están aquí? ¿Quieres dar fruto? Déjate podar. Que no te duela tanto, que no te quejes tanto. No te quejes tanto cuando estás en esas situaciones difíciles. Pregúntale a Dios, Señor, ¿y cuánto más esta poda? El fruto va a venir. ¿Qué es lo que no te deja dar fruto? Si estuviéramos aquí en los secretos, a lo mejor me dirías, bueno, es por esto y por esto no hay fruto. A lo mejor por una avaricia de querer tener más de lo que corresponde tener. O no da fruto porque tienes temores que son infundados, o no das fruto porque tienes incredulidad, falta de fe, o no das fruto porque tienes resentimiento, o odios, o rencores, o no das fruto simplemente por falta de perdón, porque todo eso es lo que no nos permite dar fruto. Y vuelvo a preguntarte, cuando la gente te ve venir, ¿qué ve en ti? ¿Qué ve en ti? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Mira lo que tenemos que dejar, porque a veces le echamos la culpa al diablo. Ah, es que el diablo se me metió. No, es que el diablo me hizo hacer esto, el diablo me hizo decir esto, el diablo... Espérate un momentito. Yo te voy a decir quién tiene la culpa de muchas cosas. Dice aquí, las obras de la naturaleza pecaminosa. Pónmelo por favor. Bueno, ahí déjalo, sí, está bien. Está bien. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje. Ve otra vez a Reina Valera, por favor, ese mismo versículo. Y manifiestas son las obras ¿de quién? Del diablo. ¿De quién?
¿Y por qué le echamos la culpa al diablo? Es la carnita. Toca ya a la persona que está junto a ti. Esta es la carnita, dile. Esta es la carnita, esta es la carnita. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, sigamos, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y si se olvidó algo, dice cosas semejantes a estas. Amado, ¿cómo te ve la gente? ¿Te das cuenta por qué es interesante, importante entrar al horno? Es que no deberíamos esperar que Dios nos agarre la oreja y métete al horno. No, no, no. Pregúntale, Señor, ¿dónde está el horno? Necesito el horno. Necesito ser transformado, necesito ser cambiado. Pero también el horno de Dios, el alfarero, nos mete allí para preparar vasos para su servicio. Otro propósito del trato de Dios para nosotros es transformarnos en vasos para su servicio. Según de Timoteo 2:20 dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. En otras palabras, hay vasos hechos con materiales caros y otros simples de barro. ¿Y cuántos de ustedes fueron formados de oro? Ninguno. Somos hechos de barro. Barro. Cuando enterramos a alguien, cuando los pastores entierran a alguien, lo que dice: polvo eres y al polvo volverás. Qué feo, ¿verdad? Amados, somos tierra, somos barro. Y el Señor necesita modelar ese barro en nosotros. Así que el barro es moldeado y puesto en el horno. Pero antes, el alfarero a veces pone su mano, como te dije, sobre ese barro con fuerza, con dureza, con firmeza. Porque Él quiere que seas perfecto. Así que la rueda, el horno, las manos del alfarero son vitales en la preparación del vaso, del recipiente. No te quejes más. Gracias, Dios. Me duele, Dios, pero gracias. Ay, por ahí no, Señor, pero gracias. Voy a seguir, Señor. Sí, gracias. Ahora voy a volver a preguntar: ¿cuántos de ustedes han estado en prueba alguna vez? ¿Y cuántos de ustedes están en prueba alguna vez? No, espérate. ¿Cuántos de ustedes están en prueba ahora? No me digas nada. Ay, ouch. Pero gracias, Señor. Él quiere meternos ahí. Así que recuerdo una ilustración cuando los vendedores de estas vasijas, de estos recipientes en los mercados, van con los alfareros, esos alfareros que son medio sinvergüenzas. Cuando está haciendo el vaso, ahí el barro, y cuando lo ponen en el horno, a veces se rajan. Tienen una rajadura, una grieta. Entonces lo que hace es ponerle cera. Le pone cera y lo pinta. Y después lo pone en el mercado con todas las otras vasijas. Lo que no sabe este alfarero o este vendedor es que la gente que pasa y mira iguales a todas las vasijas puede comprarla y llevarse el engaño. Pero a veces hay sol. Y cuando da el sol sobre esa vasija, derrite la cera. Entonces había un dicho en los que compraban antes: deme una vasija sincera. ¿Están aquí? Dios quiere que seas una vasija sincera, verdadera, honesta, sin engaños, sin trampas en tu vida. Pero necesitas entender que hay que cambiar de acuerdo a su modelo. Amén, amados. Ya voy terminando. Dile a tu vecino: gracias a Dios. Porque el horno de Dios, el alfarero, quiere provocar nuestra búsqueda de Dios a través de la oración y la palabra. ¿No es cierto que cuando estás en prueba oras más? O por lo menos más seguido. Señor, ayúdame. ¿Hasta cuándo, Dios? Y ahí estamos y nos metemos y hasta ayunamos, ¿no? O hacemos vigilias.
Hacemos algo para que Dios nos oiga y nos saque de ese problema, esa situación difícil. ¿Verdad que ustedes no tienen cara y que ustedes nunca pasan por esas cosas? Dios va a traer presiones y el fuego sobre ti para que lo busquemos. Va a traer presiones, seguro que va a traer presiones tarde o temprano, pero es para que lo busquemos. Nadie, si está enfermo, huye del médico. No, si está enfermo, busca al médico. Y entonces, ¿por qué cuando estamos en problemas le huimos a Dios? Y nos vamos de la iglesia. Y nos apartamos de Dios, como que Dios tiene la culpa. No, Él está procesándote. Simplemente te está procesando. Ojalá que todos estemos en la foto del final. Ojalá que todos nos vayamos juntos. Pero a veces comenzamos a pensar, y aquel hermanito, aquella hermanita no aguantó y se apartó. El problema en estos tiempos, y ojalá que un día esto pueda predicarte sobre eso, en estos tiempos en que nos estamos asomando por la puerta de la eternidad y estamos viendo que está a punto de venir el Señor o de llevarse a su iglesia por todo lo que estamos viendo. Mira qué interesante. Te decía que Dios va a traer presiones y el fuego a ti para que lo busques. La presión y las pruebas no son para volvernos de espalda y huir, es para buscar de Dios. Oseas 5:15 dice, andaré y volveré a mi lugar. Mira, este es de los versículos difíciles y los versículos que yo quisiera no leerlos. Pero dice, esto es el Señor, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Te imaginas? Como es que Dios está ahí mirándote, es que te envió esa prueba porque la necesitas. Necesitas meterte en ese horno. No lo tengo muy fuerte para que no te resientas tanto, pero necesitas entrar en él. Pero ¿sabes qué? Va a esperar que lo busques. Y el Señor está allí, no se ha ido. Eso es como cuando estás en un examen. Cuando estás en examen, estás solo, aunque hayan 40, 50 personas a tu alrededor. Estás con el papel o con tu computadora para hacer el examen, pero no estás solo. Hay un maestro enfrente esperando, que no habla, no dice nada, porque estás haciendo un test, estás haciendo una prueba. Con el Señor es igual. No es que se fue, no es que se olvidó, no es que te dijo, métete en el horno y me voy. No, espérate un momento. Él está allí cuidando que no te quemes. Cuidando de sacarte en el tiempo en que necesitas salir. Juntamente con la prueba te daré la salida, dice el Señor. Entonces no importa el tamaño de la situación que estás pasando, el problema que estás pasando, no importa, el Señor dice, hay una puerta de salida. Yo ya tengo la salida para ti. Dile a tu vecino, ya ves que te dije, tiene una salida para ti, díselo. Porque el Señor sabe que aunque tú te sientas que ya no puedes más, es una promesa de Él. Juntamente con la prueba, te doy la salida. Ahí está. Asómate, mira bien, asómate. Tal vez una puerta chiquita, una ventana chiquita, pero no te asustes. El Señor te va a dar la salida. Amén, mis amados. En su tiempo. ¿Hacia dónde te vuelves en tus aflicciones? ¿A quién acudes primero cuando tienes aflicciones, cuando tienes problemas? Tiene que ser a Dios. El rey David lo atacaron, se llevaron sus mujeres, se llevaron sus posesiones, los ladrones se llevaron todo. Y dice que cuando David llegó y vio que habían robado todo lo que tenía y se habían llevado las mujeres, dice que se puso a llorar hasta que le faltaron las fuerzas. ¿Cuántos han llorado hasta que le faltan las fuerzas? ¿Sabes qué llorar hasta que faltan las fuerzas? Cuando lloras y lloras y lloras y te quedas... Ya no tienen fuerza ni para llorar. Así estaba David. Dice que lloró hasta que le faltaron las fuerzas. Y entonces buscó a Dios. Tremendo, ¿cierto? Te evita las lágrimas si buscas primero a Dios. Y en la prueba, lo primero es Dios. Búscalo Él primero. Él tiene la respuesta. Amén. Búscalo en oración. Encuéntralo en la Biblia. Ahí está toda la respuesta. Y quiero terminar con esto, porque tengo más, pero yo sé que ya el tiempo nos avanzó. El horno de Dios el alfarero
Su propósito es producir más vino espiritual en nosotros. Déjame aclarar eso. Efesios 5:18 dice: y no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu de Dios, por supuesto. Claro, uno dice, hay que producir más vino espiritual y todos ponen contentos, le brillan los ojos. No, entonces nos podemos echar nuestros traguitos. No, espérate. No se refiere a eso. Pedro tuvo que hacer una aclaración a las multitudes que se congregaron en el Pentecostés, si tú te acuerdas, ¿no? Él les dijo, porque la gente afuera que veía todo el alboroto que tenían ahí cuando el Espíritu Santo descendió y que todos hablaban en lenguas y habría una fiesta ahí, y la gente de afuera decía, están borrachos, es que están borrachos, mírenlo, están borrachos. Y dijo, no están borrachos, es que el Espíritu Santo trae gozo. El Espíritu Santo trae la alegría. El Espíritu Santo te cambia, te saca de ese horno de preocupación. Amén, amados. El profeta Joel contestó Pedro, profetizarán, soñarán sueños y derramará el Espíritu sobre toda carne, tendrán visiones, prodigios y señales. Eso es lo que sucede cuando le damos libertad a producir vino espiritual. Y el horno nos sirve para eso, para aprender a dar vino espiritual, para sacar vino espiritual. Lo que se llama la vendimia, es decir, cuando viene la cosecha de las uvas. A mí me tocó vivirlo en un pueblo en España, en donde la gente hacía una fiesta. Cuando cosechaban la uva, venían todas las familias del pueblo con grandes canastas o cajas y ponían las uvas ahí y las depositaban en una fuente muy grande, muy alta. Y ahí dentro de eso habían 3 o 4 personas con los pantalones o remangados, descalzos, para que la uva que estaba cayendo ahí, ellos la aplastaban. ¿Para qué? Para que saliera el vino. Pero ¿sabes qué llamaba la atención? Que ellos tenían cuidado de no darle muy duro, porque entonces iban a aplastar no solamente la uva, sino también la semilla de la uva. ¿Y cuántos han mordido una semilla de uva? ¿Cuántos saben a qué sabe una semilla de uva? Amarga. Entonces el Señor hace lo mismo contigo, porque como quiere que produzcas vino espiritual, te va a meter también y te va a hacer esto, pero no va a apretar tu espíritu para destruirte, para que no seas un cristiano amargado, una cristiana amargada, sino que seas en el gozo que da el Espíritu a través del vino espiritual. Dios hace esas cosas con nosotros. Esos son los detalles de tu Dios para que puedas producir lo que Él quiere que produzcas, y te está metiendo por todo eso. Así que, mis amados, nosotros necesitamos aprender que Dios está allí para que vivamos una vida de libertad, una vida de victoria, una vida que nos va a ayudar a ser como el Señor quiere que seamos. Pero nos va a dar una perspectiva, un nuevo enfoque y perspectiva también. Mira, ese horno de Dios, el alfarero, es para darnos un nuevo enfoque y perspectiva de las cosas de Dios. 2 Corintios 4, 16, 18. Porque este es bueno, escríbelo ahí en tu corazón con letras de oro. Ahí en la Reina Valera, creo yo. Si no. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, 16. Esta leve tribulación. ¿Y qué dirás tú? Esta no es leve, que usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Pero el Señor dice una leve. Es leve, dice. Es leve. Y que va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ponlo ahora sí, por favor, Junior. 2 Corintios 4, 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Amado, la obra es interna, la obra es dentro, es de dentro para afuera.
Así como es el gozo y la alegría. La alegría es de afuera hacia adentro, depende de las circunstancias. Así estamos alegres. Pero cuando tenemos el gozo del Espíritu es de dentro hacia afuera. No importa lo que esté pasando, tenemos gozo porque es de dentro hacia afuera. Por eso la gente se extraña cuando usted está contento, andas bien, con todas las preocupaciones que hay en el mundo entero hoy día. La gasolina subió, bueno, ya bajó, gracias a Dios, pero subió, y luego no hay trabajo, y hay una guerra por allá, y otra guerra por allá, y nos van a invadir, nos van a hacer todo esto, y tú andas con una sonrisa. Es que tú no andas alegre, tú andas gozoso. ¿Están aquí? Porque es de adentro hacia afuera. En conclusión, hay actitudes que nos hacen aceptar o rechazar el trato de Dios. Yo como no estoy cerca de ti, no sé cuál es tu actitud. No sé si cuando hay un problema en tu casa todos lo saben. Si eres el hombre de la casa, no sé si tu esposa y tus hijos se tienen que esconder porque no sabes manejar los problemas, no sabes manejar las situaciones difíciles. Porque si las sabes manejar después de todo lo que te he hablado, probablemente vas a confiar en Dios. Y nosotros necesitamos entender eso. El trato de Dios es para moldearnos a su manera. Y cuando tú y yo lo entendemos, no es necesario hablar de las actitudes negativas, sino cómo reaccionar ante el trato de Dios. Y yo te invito a que le sigas dando gracias. Es que usted no pasa por eso. Yo he pasado por las tuyas y 10 más. Pero yo ya probé también a quejarme. Especialista en quejabanza. La alabanza es bonita, pero hay quejabanza también. Y hay gente especialista en quejabanza, se quejan por todo se quejan. ¿Cuántos conocen a alguien así? No me conteste nada, pero algunos conocemos personas así. Se quejan por todo, absolutamente por todo. Amado, pierdes vida en eso. Tenemos que tener una actitud de oración. ¿Sufre alguno entre vosotros? Haga oración, dice Santiago 5:13. ¿Sufre alguno? Haga oración. Pero también tenemos que tener una actitud contrita. 1 Pedro 4:19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y también la actitud de reflexión. Hebreos 12:3. Yo sé que lo estoy diciendo rápido, pero mira, considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Gracias que Jesucristo no salió corriendo, ¿cierto? Gracias que Jesús no peleó, no dijo, ¿yo por qué tengo que pasar por esto? Tuvo un desliz pequeñito. Yo diría 2, si me permiten, por favor. Y no vayan a tomar esto como algo que no se debe decir porque está en la Biblia. Escúcheme. Dios tuvo como 2 deslices. Lo primero en Getsemaní, cuando está ahí en el huerto de Getsemaní, cuando sabe lo que viene, porque él sabía lo que le venía. Y cuando le dijo a su padre, Padre, ¿y no puedes pasar este trago? Yo no quiero pasar por eso. ¿Sabe qué nos dice? Que está bien. Está bien, tienes una prueba, tienes una situación difícil. ¿A quién le gusta pasar por eso? A nadie. Señor, yo no quiero pasar por esto, pero si es tu voluntad, amén, amén. Eso hizo Jesús. Y luego en la cruz del Calvario, luego allí en la cruz, permíteme decir esto de esta manera. Otro desliz. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y es que sí lo abandonó, te lo tengo que decir, sí lo abandonó. Lo abandonó en la cruz porque el Padre no tiene nada que ver con el pecado. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Y como que hubiera mirado para otro lado mientras su Hijo Jesús estaba llevando en él todos los pecados del mundo entero, incluyendo los tuyos y los míos. Y en ese momento sí, el Padre miró para otro lado, mientras su Hijo sufría eso. Amados, si Jesús, que es nuestro modelo, ha aceptado ese horno, ese trato, ¿quiénes somos tú y yo para decir, yo por qué tengo que pasar por eso?
porque el horno de Dios, el alfarero, es para hacerte una vasija de acuerdo a su propósito. Amén, mis amados. Mira a tu vecino y dile: yo te dije que Él te quería formar. Y pónganse de pie, por favor. ¿Tienes una respuesta apropiada para el trato de Dios? Yo espero que hoy, cuando salgas por esa puerta, tu actitud sea: Señor, a mí no me gustan las pruebas, no me gusta pasar por esto, pero gloria a Dios, gracias Señor, yo sé que estás tratando conmigo. Porque debes ver ahí, detrás de todo lo que estás pasando, el para qué lo estás pasando. La trampa, la que siempre les he dicho, la trampa de los cristianos en la queja es decirle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué se murió? ¿Por qué me quitaron el trabajo? ¿Por qué mi negocio se quebró? ¿Por qué mi matrimonio? El ¿por qué? ¿Por qué? No, espérate un momento. No es el por qué, es el para qué. Cuando tú dices ¿para qué, Señor?, seguro que te va a dar una respuesta. Pero si eres como el niño malcriado, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No vas a tener respuesta. Así que a lo mejor aquí hay personas que tienen que preguntarle a Dios ¿para qué? Y yo voy a orar por ti, porque quiero que Dios te dé una respuesta hoy. Que salga tu corazón lleno con una respuesta de Dios del para qué el Señor te está metiendo en su horno. Porque el alfarero está tratando de que ese horno te forme, ese vaso que eres tú, ese vaso que soy yo. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús, queremos responder con una buena actitud al trato de Dios, al horno de Dios, el alfarero. No siempre lo de Dios son juicios. No siempre Dios envía juicios. A veces es un simple trato de Él. Padre, pásame o pásanos por tu horno, Señor, y purifícanos. Trátanos, cámbianos, transfórmanos. Lo necesitamos, Señor. Mira las personas en este lugar, Señor. Mira sus necesidades. Mira el tiempo que han pasado en tu horno sin saber que eras tú el responsable de que los estabas cambiando, los estabas transformando. Y hoy es un buen día, mi Señor, que tú les hables, que tú les digas que no han estado solos y solas. Hoy es el día en que ellos van a saber que algo está pasando en sus vidas, en esa situación difícil, en ese trato de Dios, simplemente para cambiarlos. El para qué está allí, en un amén, en un está bien, Señor. Y esta es una buena mañana para decirle: Señor, ¿para qué? ¿Para qué es esto, Señor? Y con seguridad te va a responder y tú vas a tener paz. En el nombre de Jesucristo, mi Dios, yo hablo paz y bendición para cada persona en este lugar y las familias aquí representadas. Hablo salud para las familias aquí. Hablo salud para cada persona, para los que están mirando a través de las redes también, Señor. Hablo sanidad para ellos, la sanidad que tú nos das. Hablo la bendición de finanzas, mi Dios. Hablo la bendición de buenos trabajos, buenos negocios, buenos horarios, los mejores horarios. Hablo, Señor, libertad para los estudios. Hablo, Señor, para los emprendedores que entiendan que es a través tuyo que pueden lograr las bendiciones en sus finanzas también. Hablo bendición para los matrimonios, aún aquellos que piensan que todo se ha acabado. Hablo, Señor, que hay un trato de Dios. Hablo que hay un horno en donde probablemente ellos no se han dado cuenta que Dios lo que quiere es purificarlos para que tengan el mejor matrimonio de esta ciudad. En el nombre de Jesucristo hablo bendición para los padres, para las madres, para volverse a ti, Señor, y que puedan seguir el modelo que tú les has dado para ser los mejores padres, las mejores madres. Y hablo también bendición para los hijos que tal vez no entienden a sus padres por las circunstancias que sean, para que tú traigas una visión diferente como familias. Que nosotros sepamos qué es lo que tú quieres en nuestro papel de papá, de mamá y de hijos también. En el nombre de Jesús, bendecimos esta congregación y le damos gracias a Dios
por los años de ministerio, por el aniversario que se está cumpliendo, por todo aquello que tú nos has dado en tantos años, y especialmente para las personas que se han unido, Señor, a esta visión. Y hablamos bendición para los pastores, para Marco y Larisa, Señor, para que tú les sigas usando, para que ellos sean el recipiente en manos del alfarero, que va a tener toda la unción y la bendición que tú quieres, para que ellos la derramen en esta congregación también. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, gracias por tu trato, gracias por tu horno, porque sabemos que no seremos iguales al salir de él. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a tu Dios amado.